Listo. Muy bien. Entonces, acordate, la presión es directamente proporcional a la profundidad y al peso específico del líquido, ¿sí? Las unidades, acordate, esas son importantes que las sepas. Ahí sí te pueden joder con las unidades. El DINA sobre centímetro cuadrado, que es varia, Newton sobre metro cuadrado, que es pascal, o kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? La equivalencia a un pascal son 10 varias. Eso es lo más importante. Bueno, ahora, vamos a tubos en U. Acuérdate, tubos en U. De hidrostática te voy a decir repasar. Tubos en U es un tubo justamente de la forma de U, donde hay un líquido. Si hay uno solo, la presión en los dos lados de las ramas, de la izquierda a la derecha, son iguales. Porque están a la misma altura. El principio de Pascal que decía, dos puntos a la misma altura tienen la misma presión. Eso también está referido al teorema general de hidrostática. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un tubo abierto a la atmósfera por acá y abierto a la atmósfera por acá, la presión en ambos es la misma, obvio, porque las dos tienen la misma presión, la atmosférica. Ahora bien, acordate una cosa es presión manométrica y otra cosa es presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión del líquido más la atmosférica, las dos. En cambio, la presión manométrica es solo la del líquido. ¿Está? Sí. ¿Entiendes eso? Eso es importante. Por ejemplo, cuando vos vas a la estación de servicio y tienen que calibrar las gomas, lo que vos ves ahí en la parte de gomería, dice ahí está, para que calibre la goma, vos ponen eso que se lee ahí, ponerle 30, dice, sí, tiene 30 la goma. Es la presión manométrica, ¿sí? ¿Y qué es la presión manométrica? Es la diferencia entre la presión del gas o líquido que esté ahí menos la presión atmosférica, ¿sí? ¿Eso qué significa? Por ahí ponerle que está inflada de más. Si vos lo tocas a la válvula de salida de aire de la goma, vas a ver que empiezas a perder aire. Obvio, ¿por qué? Porque la presión interna de la goma es mayor que la presión externa, ¿sí? Un líquido, un gas, un fluido, cualquiera, se mueve de mayor presión a lo de menor presión. Si hay más presión adentro de la cubierta, o al apretar la válvula, ¡brum!, se escapa, sale el aire, empieza a bajar la presión. Ponele que se pinche la goma y empieza a perder aire. ¿Hasta cuándo pierde aire? Hasta que la presión manométrica sea cero. ¿Qué significa que la presión manométrica sea cero? Que la presión interna de la goma es igual a la presión externa. No es que esté vacía la goma, no. Tiene la misma cantidad de aire, que tiene una presión igual a la de afuera, entonces ya no entra ni sale aire. Entonces, presión manométrica igual a cero no significa que adentro la presión del gas sea cero. Significa que la presión interna es igual a la presión atmosférica. ¿Entendiste? Sí. Eso es importante que lo recuerdes. Bueno, el principio de Pascal, la presión transmitida, esa palabra tiene que estar, es la misma para todos, dirección y sentido. El ejemplo, la prensa hidráulica. Y después tenés empuje. Pero ahora lo que yo voy a ver es hidrodinámica. Hidrodinámica. ¿Qué es hidrodinámica? Bueno, el nombre te lo dice. Hidro viene de agua, dinámico, movimiento. Líquido de movimiento, no solo el agua, cualquier líquido de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si es la sangre, se llama hemodinámica, porque es sangre, hemo viene de sangre, ¿sí? Pero al final de cuentas, el nombre que recibe según el líquido que se mueva. Bueno, la hidrodinámica es líquido de movimiento. Un ejemplo, un río, ¿sí? ¿Y cuál es la primera variable así en estudio en este tema? Es Q. ¿Qué es Q? Caudal. El caudal. ¿Y qué es el caudal? El caudal se define como el volumen sobre el tiempo. Unidades, centímetros cúbicos sobre segundo, metro cúbico sobre segundo, río, o litros por minuto, o sea, el corazón, por ejemplo. ¿Sí? Corazón bombea 5 litros por minuto de sangre. Imagínate una persona normal, promedio de 75 años, ¿cuántos litros de sangre ha bombeado en 75 años el corazón? Para que veas la perfección que tenemos. No hay ningún instrumento mecánico creado por el hombre que tenga tanta perfección y tanta durabilidad como el corazón. Bueno, volviendo a lo nuestro, caudal de volumen sobre tiempo, entonces las unidades serían esas que están escritas ahí.
Pero no es la única forma. Por ejemplo, ¿dónde ves también líquido en movimiento? Por ejemplo, vamos a hacer más finito acá. Ahí está. Esto es una cañería, ponele que sea finita y después se hace ancha. ¿Sí? Así. Entonces acá el caudal se lo calcula como la velocidad por la superficie. Superficie transversal, o sea, esto, ¿eh? Eso sería la superficie. Y acá sería la velocidad con la que circula. Esta formulita es la otra forma de medir el caudal. Ahora, si vos trabajás a caudal constante, que es la ecuación de la continuidad, que es la ley de la continuidad en hidrodinámica, ¿qué significa caudal constante? Significa que la cantidad de líquido que pase por esta parte finita sea la misma que pase por esta parte ancha. Acá le llamemos superficie 1 y acá le llamemos superficie 2, velocidad 2. Si el caudal lo medí en el punto 1, va a ser velocidad 1, superficie 1, y si lo medí en el punto 2, la misma historia, pero con numerito 2. Y como el caudal es constante, uno las formulitas, y me queda B1 por S1 igual a B2 por S2. Y ahí tenés la ecuación de la continuidad. ¿Qué conclusión te da? Que la velocidad es inversamente proporcional a la superficie. ¿Qué significa? Que si disminuye o aumenta la superficie, disminuye la velocidad. Por ejemplo, acá, esta parte tiene más superficie que esta, por lo tanto, esto tiene menos velocidad que esta. ¿Sí? Sí. Esa es la conclusión. Bien, ahí termina la primera partecita. Hasta ahora ya tenemos tres. 1, 2, 3 formulitas. Y pero viene el teorema de Bernoulli. Ahora sí, para el teorema de Bernoulli vamos a aplicar diferentes conceptos. Primero, el más ideal, o sea, acá esto para líquidos ideales. ¿Puedes sacar un print de pantalla? Si puedo borrar. Sí. Listo. Bueno. Entonces, fíjate, caudal era velocidad por superficie, y si el caudal es constante, imagínate una cañería así. Acá velocidad 1 por superficie 1 igual a velocidad 2 por superficie 2, y la conclusión, la velocidad era inversamente proporcional a la superficie. Bueno, ahí está copiado de nuevo para que lo tengamos presente. Bueno, antes de avanzar al teorema de Bernoulli, vamos a ver una nueva presión, pH mayúscula, que se llama presión hidrodinámica. La presión hidrodinámica, pH mayúscula, es la suma de la presión hidrostática, pH minúscula, más la presión cinética. O sea, la presión debida al cinética viene de movimiento, la presión debida al movimiento de la fase líquida. Y esta es la presión común, la que ya conoces de hidrostática en el tema pasado. Esta es la presión hidrodinámica. Fíjate que esta se la pone en mayúscula, esta en minúscula. Es lógico el por qué. Esta siempre es más grande que esta. ¿Sí? Así que, si vos tenés dos presiones y no sabes cuál es la hidrodinámica, la más grande es la hidrodinámica. ¿Qué es la presión cinética? La presión cinética se la define como energía cinética sobre volumen. Energía cinética era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado sobre volumen, masa sobre volumen es densidad, entonces te queda que la presión cinética es un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Eso es presión cinética. Bueno, ya conocemos una nueva presión entonces. Ahora sí, entramos al teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. ¿Qué dijo este señor? Primero, es aplicable para líquidos ideales. ¿Qué significa ideales? Significa que es viscosidad cero, este símbolo significa coeficiente de viscosidad cero, o sea, líquidos no viscosos, incompresibles, no incomprendibles, ¿no? Incomprensibles. Incomprendibles son las mujeres, incompresibles. Y compresibles y con movimiento de régimen
estacionario. Pues, ¿qué significa eso, profe? El régimen estacionario, ya te voy a dibujar, es el tipo de movimiento que tiene esa masa fluida. Por ejemplo, este es un régimen estacionario. Es ideal, significa que no existe. Todo lo ideal no existe, salvo Diosito. El resto es todo trucho. Esto, ¿ves? Esto es un régimen estacionario. Toda la masa líquida se mueve a la misma velocidad sobre el caño. Pueden esperar que este es un caño. Todo se mueve a la misma velocidad, en la misma dirección, en el mismo sentido. Y avanza como una pared. Es un régimen estacionario. No es el real. El real es el régimen laminar, que sería este. Este es laminar. Así. Es como una parábola. Así. La velocidad es máxima al medio y velocidad prácticamente cero en la orillita. Esa es la diferencia. Acá estamos considerando este régimen estacionario. Este se llama laminar. Acá la viscosidad es distinta de cero. Pero bueno, acá el que estamos por usar es viscosidad cero, ideal. O sea, ¿qué significa? Que no tiene fuerza de roce. O sea, no hay pérdida de energía. El teorema de Bernoulli se basa en el teorema, justamente en el principio de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se transmite. En ese caso vamos a considerar un caño de esta forma, así, que esté a diferentes niveles, ¿está? Así, y esto es el piso. Esta línea es el piso. Esto sería la altura 1 y esta que sea la altura 2. Es como que tenga una casa de 2 plantas, entre la planta baja y la planta alta. Este lo llamamos punto 1 de análisis y este le llamamos punto 2 de análisis. Ellos dicen que bajo estas condiciones la energía total por unidad de volumen en el punto 1 es igual a la energía total por unidad de volumen en el punto 2. ¿Qué significa energía total? La energía total es la suma, ¿sí? Energía total es la suma de la energía mecánica más la energía energía mecánica, más el trabajo. ¿Me das un segundo? Sí, profe.
Volví. ¿Me vas siguiendo? Sí. Entonces, la energía total es la suma de la energía mecánica más el trabajo. El trabajo que vos puedas hacer. Pero como estamos dividiendo en volumen, entonces quiere decir que esto lo vamos a dividir en volumen y en volumen. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo va a quedar. La energía total, entonces, en vez de poner energía total, voy a poner trabajo por unidad de volumen 1 más energía cinética por unidad de volumen 1 más energía potencial por unidad de volumen 1. Porque acuérdate que la mecánica era la suma de la cinética más la potencial. De este lado, todo numerito 1, del otro lado hago lo mismo, todo numerito 2. Todo numerito 2. Y ahora va, mira, acá, voy a hacer una raya así, ahí está, para que lo vean. La energía cinética por unidad de volumen la acabamos de hacer, era esta. Te queda la presión cinética, que era un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. La energía potencial por unidad de volumen sería masa por gravedad por altura sobre volumen. Masa sobre volumen es densidad. Densidad por la gravedad por altura. Solamente que fíjate, la H que vamos a poner va a ser una mayúscula. ¿Por qué le he puesto mayúscula y no minúscula? Porque las alturas que yo estoy usando acá de referencia, puse mayúscula acá y mayúscula acá, y la energía potencial es referida a la altura, o sea, a esa altura en cuestión. Entonces quiere decir que esta formulita que veas acá, la podemos desarrollar por lo siguiente. Voy a decir el trabajo, profe, y eso, mira el trabajo. Trabajo por unidad de volumen, trabajo era fuerza por desplazamiento. Eso era trabajo. Sobre volumen. Y volumen, fíjate que esto es cilíndrico. Sería así. Esto sería el desplazamiento, el largo este. Y esto sería la superficie. Superficie por el desplazamiento te daría el volumen. Quiere decir que acá abajo podría superficie por desplazamiento. Y superficie por desplazamiento con desplazamiento se simplifica y me queda fuerza sobre superficie, que es presión. La presión que voy a conocer, la original, la presión hidrostática. Conclusión, este término, este es la presión hidrostática. Acá lo voy a escribir. Presión hidrostática 1. Más la energía cinética por unidad de volumen era un medio por la densidad por V1 al cuadrado. Más la energía potencial es densidad por la gravedad por altura mayúscula 1. Lo mismo que pongo del lado 1, pongo del lado 2. Presión hidrostática 2 más un medio por la densidad por V2 al cuadrado más densidad por la gravedad por altura mayúscula 2. ¿Sí? Esta fórmula así en rojo que está acá, la más grandota, esta es la que te conviene usar en todos los problemas. Si es que tienes problemas para hacerlo. Pero si quieres concluir, mejor todavía, está escrito acá que algunos libros te dicen, el teorema de Bernoulli dice que justo lo que voy a escribir ahora. ¿Qué es el esto. La presión hidrostática más un medio de la densidad por la velocidad 1 es la presión cinética. Mira, acá, la hidrostática más la presión cinética te da la presión hidrodinámica. ¿Sí? Que si quieres, fíjate lo que voy a hacer, ya sabemos que se llama presión hidrodinámica, es la presión hidrostática, me lo pones con rojo, más la presión cinética, que era un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. O sea que la presión hidrodinámica es eso, que son los dos primeros términos. Entonces me va a quedar presión hidrodinámica mayúscula 1 más D por G por H mayúscula 1, y del otro lado lo mismo, presión hidrodinámica 2 más D por G por altura mayúscula 2. Esto que está escrito acá es el mismo principio de Bernoulli, o sea, el teorema general de Bernoulli, ¿sí? Que está en ese desarrollo. O sea, lo bueno o malo, no sé cómo considerarlo, el teorema de Bernoulli vos lo podés escribir en cualquiera de sus estados, según el que te convenga, según la información, según lo que te preguntes, según lo que quieras analizar. Lo analizas como presiones, lo analizas como energía, lo analizas como velocidades, lo analizas como altura, lo analizas como presión hidrodinámica, lo analizas como presión hidrostática, o sea,
depende de lo que te estén hablando, es el estadio de la misma fórmula que vas a ir usando vos. ¿Me entiendes? Sí. Bien. Ese es el teorema de Bernoulli. ¿Sí? Que podés sacar una conclusión. ¿Querés sacar una foto? Después lo pasas en limpio, ¿no? Sí. Listo. Bien, mira. Observa. Le voy a poner un asterisco a esta, que ya sabes la más importante, y a este le voy a poner un número. Íbamos 1, 2, 3, 4, 5. Probablemente. Fórmula número 5, por ahí. Mira esa última. Mira lo que voy a hacer. Voy a juntar las presiones de un lado y las alturas del otro. ¿Qué te queda escrito? Esto pasa restando y este pasa restando del otro lado. Fíjate, ahí te queda la misma fórmula de abajo, escrita de esta forma. ¿Qué te dice? Que la diferencia de presiones hidrodinámicas es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de las alturas. ¿Sí? Sí. Pero más concreta es la que está escrita arriba. Acá este es el teorema general de Bernoulli. El teorema de Bernoulli, uno de los libros, vos agarrar un libro y dice, el teorema de Bernoulli enuncia que la diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de una tubería es directamente proporcional a la diferencia de las alturas. Ajá, perfecto. Pero fíjate un detalle importante. Fíjate los numeritos acá. 1, 2. ¿Ves? Ahora mira al otro lado. 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que la presión hidrodinámica es inversamente proporcional a la altura. ¿Qué significa? Que donde haya más altura hay menor presión hidrodinámica. Por eso es que si vos tenés dos baños, generalmente en el baño de abajo sale más fuerte el agua que en el de arriba. ¿Sí? Por la diferencia de presión hidrodinámica, justamente. A más alto, menos presión. Al fuera arriba sale poquito el agua. O sale menos. En cambio abajo sale fuerte el chorro. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí. Fíjate. A mayor altura, menor presión. Porque la numeración es al revés. 1, 2, 2, 1. ¿Eh? Bueno, todo eso es el teorema de Bernoulli. Pero como te dije, más importante, la fórmula que más te conviene usar es esta. La que tiene el asterisco, donde está todo desarrollado. Todo. ¿Sí? Entonces, mira lo que voy a hacer acá. La voy a escribir. Presión hidrostática 1 más 1 medio de la densidad por V1 al cuadrado más D por G por H mayúscula 1 igual a presión hidrostática 2 más 1 medio de la densidad por V2 al cuadrado más D por G por H mayúscula 2. Bueno, ahí está, mira, el teorema escrito, que ya lo teníamos acá grandote, ahí te lo voy a escribir. ¿Sí? Sí. Fíjate, vamos a poner casos especiales. Casos especiales. El primero, tubos horizontales. Tubo horizontal. ¿Sí? Pues, ¿cómo es, profe? Ahí está, mira. Este es un tubo horizontal. El caño va finito, pero la altura que está el piso es la misma. Está acostadito, como el primer dibujo que hicimos. ¿Qué estás viendo? Que la altura 1 es igual a la altura 2. Ahí está el teorema, ¿ves? Ahí está, es el que estoy por usar, que está con negro. Si la altura 1 está igual a la altura 2, significa que este término, este y este son el mismo. Por lo tanto, lo vas a poder simplificar. Entonces te queda presión hidrostática 1 más 1 medio de la densidad por V1 al cuadrado igual a presión hidrostática 2 más 1 medio de la densidad por V2 al cuadrado. ¿Ves? Y ahí tenés el teorema, el mismo, más cortito.
¿Por qué? Porque al ser tubo horizontal, la H1 igual a la H2, por lo tanto, se anulan los términos y te queda así de cortito. ¿Sí? Sí. ¿Y qué conclusión podés sacar? Observa. Voy a juntar las presiones de acá y las velocidades de allá. Me queda presión hidrostática 1 menos presión hidrostática 2 es igual a un medio de la densidad por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y más o menos algo que hace rato hablamos. Mira los numeritos, 1, 2 y al otro lado 2, 1. ¿Qué te está diciendo? Que la velocidad con la presión hidrostática, ¿cómo son? Inversamente proporcional. Muy bien. Quiere decir que a mayor velocidad, menor presión hidrostática. Esa es la conclusión, ¿verdad? Son Sí. inversamente proporcional. ¿Sí? Eso que, por lo tanto, sin que yo te diga nada, vos mirando el dibujito y en todo lo que hemos dicho, hemos estado hablando, podés concluir. Si yo te digo, bueno, este es el punto 1 y este es el punto 2. ¿Dónde hay mayor presión hidrostática? ¿En el 1 o en el 2? 2. En el 1. ¿Por qué? Vos yo veo, profe, ¿cómo que en el 2? En el 1. Mirá. ¿Cómo es la presión con la velocidad? Ah, sí, en el primero es menor la velocidad. Ah. Porque es más grueso. Sí. ¿O no? Sí, sí. Entonces ahí lo cumplís. Ahora, ese sería un caso especial. ¿Sí? Entonces, acordate, líquido ideal, régimen estacionario, eso significa no viscoso. Eso es un líquido ideal, no viscoso. ¿Qué significa que sea viscoso? Que no hay rozamiento. No existe líquido no viscoso, pero en la hoja sí. En la teoría, en hablarlo, sí. Bueno, ya tenemos lo primero. Vamos a poner con rojo la segunda. Segundo caso especial. Que sea tubo de sección constante. Pues, ¿cómo es, profe? Como este dibujo, este es de sección constante, mira. Que la sección 1 sea igual a la sección 2. Este dibujito. Ya que lo tenemos, lo usemos. ¿Ves que la parte esta tiene el mismo ancho que esta? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si las secciones son constantes? Si la sección 1 es igual, dije que voy a escribir con rojo. Si la sección 1 es igual a la sección 2, significa que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, fijándome en nuestro teorema que está escrito allá arriba, ¿qué va a aparecer con el término de la energía cinética de la velocidad? Si son iguales. Se anulan, entonces me queda presión hidrostática 1 más D por G por H mayúscula 1 igual a presión hidrostática 2 más D por G por H mayúscula 2. ¿Sí? Eliminaste el otro término. Entonces, de ahí vos podés concluir también que la presión hidrostática 1 menos la presión hidrostática 2 es igual a D por G por H mayúscula 2 menos H mayúscula 1. Quiere decir que la presión hidrostática también es inversamente proporcional a la altura, siempre y cuando a la altura del tubo, no a la altura del líquido. Ojo, no confunda. Vos, profe, el hidrostático, tú me has dicho que la altura era directamente proporcional a la presión. Y acá me dicen que es inversa. Lo que pasa es que esta altura no es la altura del líquido, es la altura del tubo. ¿Sí? Esta H es la altura del tubo, no la cantidad de líquido que hay hasta ahí. ¿Entiendes? Sí. Bien, entonces acá concluimos que la presión hidrostática es inversamente proporcional a la altura solamente cuando la sección es constante. Si no, no. Bien. ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Bueno, mira lo que vamos a hacer ahora. Corremos. Vamos a poner un título. Velocidad de salida por un orificio.
Capaz que no tenés mi letra. Velocidad de salida por un orificio. Sería esto. Imagínate un tanque de calefón, ¿viste? Calefones eléctricos que hay en los baños, algunos baños, sí, generalmente rurales. Sería así. Imagínate vos, más simple. El tubo, ¿viste? Los dispensers que vienen con los... Vos compras agua mineral y te lo ponen ahí y dices, bueno, te vendo el dispenser, te lo regalo el dispenser. Vos pones el tubo de agua, pack, y con el cañito al abrir te servís, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O más lindo, el de cerveza también puede ser también. Bueno, ponele que sea así. Vos ahí tenés esto, desde aquí hasta acá sería la altura del líquido. Esta sería la altura que habría del líquido, por ejemplo. Y bien, te dicen, señorita, señor, calcule la velocidad con la que sale el líquido por este punto. ¿Sí? Y el único dato que te dan es esa altura. ¿Sí? Sabiendo que la altura del líquido, desde el orificio hasta la superficie del líquido, es de 1 metro. ¿Qué sé yo? Hay 1 metro de agua para arriba, de agua, de líquido, que sea. ¿Cómo saca la velocidad de salida? ¿Sí? Y aprendiendo lo único que vimos, que el teorema de Bernoulli. Vos ves hidrodinámica, cerrar los ojos y manda a Bernoulli. Todo se resuelve con Bernoulli, incluido hidrostática, ¿eh? Si viene el profe y te dice, hidrostática, ¿puedo usar Bernoulli para resolver hidrostática? Sí, más vale. Porque si vos tapás la presión, la velocidad, como decimos, ¿sí? Y obviamente tapamos la H, te queda el teorema general de hidrostática. O sea, hidrostática e hidrodinámica lo podés usar con Bernoulli. Bueno, pero mira esto. Te dan así, te dicen, a ver, aplique Bernoulli para el siguiente sistema y resuelve y encuentre la velocidad. ¿Cómo encuentra? Bueno, apliquemos Bernoulli. Vos decís, para Bernoulli necesito 2 puntos, profe, ¿cuál punto uso? Bueno, un punto va a ser este y otro punto va a ser este. El punto 1 y el punto 2. Bueno, profe, pero el líquido tiene que estar en movimiento. Más vale que está en movimiento, si está pidiendo velocidad porque se está moviendo. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, imagínate que tenés una pelo pincho, ¿eh? Y estás con auricular, estás escuchando música y te estás relajando ahí, tenías puesto el auricular y te pusiste algo así en los ojos porque estás tomando sol y todo, pero estás dentro del agua, y viene alguien, vos estás escuchando música, no lo viste, y te saca el tapón de la pileta, ¿sí? Te lo saca. Vos estás con auricular, vos no estás sintiendo ruido, porque si no te darías cuenta tal vez que hay ruido de agua. Si te saca los algodoncitos de los ojos y mirás, seguís con los auriculares, tal vez no te des cuenta si es que te sacaron el tapón o no. ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir con todo el invento que te acabo de hacer? Si vos tenés la pila y te saca el tapón, vos visto el tapón, sale el agua, sale el chorro fuerte, se quiere vaciar, ¿no es cierto? Entonces está saliendo el agua de la pileta, pero en la superficie, donde está el agua, en el otro punto, vos no te das cuenta que se está vaciando, porque no es que baja así, no, baja despacito, vos tenés que estar un rato largo mirando y está bajando el agua, pero te diste cuenta después de 10 minutos, hay la manchita de agua que estaba acá, ahora está más abajo, o sea, inmediatamente no te das cuenta. ¿Por qué? Y por el simple hecho de lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Fíjate, la superficie 2, la superficie 2 es mucho, mucho menor que la superficie 1. O sea, este es un orificio, dice, pequeñito. ¿Sí? Y esto es re ancho. ¿Sí? Entonces, si la superficie del orificio es mucho, mucho más chica que la superficie del líquido, significa que la velocidad de salida es mucho, mucho más grande que la velocidad de otro. O sea, todo al revés. Perfecto. Y podemos considerar entonces lo siguiente. Si aplico el teorema de Bernoulli, voy a poner presión hidrostática 1 más 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado más D por G por H1. Voy a decir, profe, usted ha dicho que ponga mayúscula. Pongamos mayúscula.
es igual a lo mismo del numerito 2. Presión hidrostática 2 más 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado más D por G por H2. Uy, me quedo sin espacio. Así que bueno, voy a borrarlo, lo voy a escribir bien. Tenés que ver. Te queda presión hidrostática 1 más 1/2 de la densidad por B1 al cuadrado más D por G por H mayúscula 1 es igual a la presión hidrostática 2 más 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado más D por G por H mayúscula 2. Acá vamos a decir que la velocidad 1 es mucho más chica que la velocidad 2. Por lo tanto, podemos considerarla que prácticamente es 0. Por lo tanto, a la velocidad 1, que es el punto de acá arriba, lo puedo tachar. ¿Sí? La presión que está acá, la 1, ¿sí? La hidrostática, quieras llamarlo, ¿sí? O presión a secas, no le pongamos hidrostática, suena fierro hidrostático, y lo vamos a hacer más claro. P, a secas, P. La presión en ese punto 1 y acá la presión en este punto 2. Si vos te fijas, la única presión que hay acá en el punto 1 sería la atmósfera, porque esto está abierto a la atmósfera, es una pileta. Imagínate un tanque sin tapa. Así que la presión que está actuando acá es la presión atmosférica. O sea que esta es la presión atmosférica. Ya que la presión de salida, el líquido se encuentra en la salida. Acá la presión que está actuando ahí es la presión atmosférica, porque también se está encontrando con la atmósfera. Quiere decir que esta presión 2 y la presión 1 es igual a la presión 2 y es la presión atmosférica. Por lo tanto, pumba, lo puedo tachar. Entonces me queda altura 1 y altura 2, mayúscula. Bueno, voy a decir, profe, usted ha puesto minúscula ahí, bueno. Acordate que las alturas de esta mayúscula era la altura que había desde el piso hasta ese lugar. Bueno, si este es nuestro piso, ¿sí? Este es nuestro piso. Esta de acá sería la H mayúscula 1, perdón, 2, y esta hasta acá sería la H mayúscula 1, que es puntito 1 acá, mira. Recordad que estamos tratando de sacar la velocidad. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Este término lo voy a pasar restando y me queda D por G por H mayúscula 1 menos D por G por H mayúscula 2 sobre 1/2 por la densidad raíz cuadrada. Esto sería el cálculo de la velocidad de salida en el punto 2, que es el que estamos averiguando. H1 menos H2 nos da la H esa que tenemos escrita con rojo. Entonces me queda. Y la densidad con la densidad, fíjate que se puede simplificar. Y este 2 es 1/2, lo puedo poner, está dividiendo como 1/2, lo puedo poner multiplicando como 2. O sea que me queda la raíz cuadrada de 2 por G por H, minúscula, es igual a la velocidad de salida. Conclusión, esta es la formulita deducida a partir del teorema de Bernoulli. La raíz cuadrada de 2 por G por H, donde H es la altura desde la superficie del líquido hasta el cañito donde está saliendo el líquido. ¿Entendiste, Dani? Bien, esa es la explicación. Es el teorema de Bernoulli aplicado para encontrar la velocidad de salida de un orificio. Si te fijas la formulita, 2 por G por H, raíz cuadrada, es la formulita de caída libre de velocidad. ¿Sí? Sí. En caída libre. Raíz cuadrada de 2 por G por H. Es la misma historia. O sea que esto no ha cambiado en absoluto. Porque, ojo, estamos considerando líquidos ideales. Entonces, al ser ideal no hay rozamiento, no hay nada. Entonces, todo el principio de conservación de la energía se sigue cumpliendo y por eso apareció la formulita que ya conoces. ¿Entendiste? Sí. Bien, bueno, eso es hidrodinámica, en base, fundamental, el teorema de Bernoulli, de donde sale por relación de energía. Fíjate que vos tenés las fórmulas también de derivada, no sé qué he escrito ahí en la fórmula, esa foto que te mandé. Pero en sí, es esto lo que vos tenés que entender, explicar, ¿sí? Son las presiones, qué significa cada término, cómo se llama, ¿sí? Sí. Bien.
No te vi ahí en el temario tubos laterales ni tubos pitot. ¿Te suena todo eso? No, la verdad que no me suena. Menos mal. Tubo ¿Que son feos Venturi. los temas estos? Tubo Venturi. Sí, ¿Eso sí está? sí, sí lo vimos. Ah, bueno. Ahora lo vas a ver entonces. Ahora te lo explico. Bueno, ahí sacar una foto de primera pantalla. Listo. Profe, esto que vimos recién es lo de Torricelli. ¿Lo de qué? Torricelli. No, Ah, bien. Torricelli bueno, es una historia simple. Torricelli es hidrostática, no hidrodinámica. Ok, porque me salía, tengo en la misma línea, dentro del primario, el teorema de Bernoulli, Torricelli y el efecto Venturi. Bien. Torricelli no, Torricelli es hidrostática. Venturi sí, está ligado a todo esto que estamos hablando. Pero Torricelli es hidrostática. Te muestro. Torricelli es esto, mira. Ah, ya me acuerdo. La presión atmosférica igual a 760 mililitros de mercurio. Sí. Él agarra un tubo lleno de mercurio, lo vuelca sobre un recipiente que tiene mercurio también, obviamente, y deja de caer. ¿Sí? Hasta ahí se marca. ¡Pum! Así. Entonces, a esta altura, él dice, ¿por qué no cae más? ¿Sí? Si ponía otro líquido, tenía otra altura diferente. Cada líquido tenía una altura diferente. ¿Pero por qué? Bueno, él el único concepto que sabía que era 2 puntos a la misma altura tienen la misma presión. Este punto le llamemos 1 y este punto le llamemos 2. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Del lado 1 está la columna. Esto es vacío. O sea, acá no hay nada. Nada. Solo la columna. Entonces, del lado 1 está la presión de columna de mercurio. Y del lado 2 está la presión atmosférica, solamente, porque acá no hay líquido. Esta es la presión atmosférica. La presión de columna de mercurio es el peso específico del mercurio por la altura del mercurio. Pongamos minúsculo. Minúsculo. Ahí está. ¿Sí? Eso es igual a la presión atmosférica. Y peso específico es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Es igual a la presión atmosférica. Bueno, y de ahí vos podés sacar la altura. La presión atmosférica normal, pongamos así, normal. ¿Cuánto era la presión atmosférica normal? La presión atmosférica normal era una atmósfera. Y eso era 101.300 pascales. Entonces, de ahí vos podés despejar H del mercurio va a ser 101.000 pascales, 300 pascales, sobre la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces acá va a poner 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Haces esos cálculos y eso te va a dar 0,76 metros. Esto sería la H. Del mercurio. H del mercurio, entonces, 0,76 metros, o sea, 76 centímetros, o sea, 760 milímetros de mercurio. De ahí viene el famoso 760 milímetros de mercurio, equivalente a igual a una atmósfera. ¿Entendés?
Sí. Bueno, ese es el teorema de Torricelli. Y el de Venturi es el principio de Venturi, es el Venturi. Los tubos Venturi sirven para medir caudal. Pero ellos no miden caudal. Realmente el tubo Venturi lo que mide es diferencia de presión. Y al tener diferencia de presión, podés saber, y sabiendo las secciones, podés saber las velocidades, y sabiendo las velocidades, podés saber el caudal. O sea, lo que mide Venturi, si a vos te preguntas, ¿para qué se usa Venturi? Mide diferencia de presiones. Eso es lo que mide, diferencia de presiones. Y por lo tanto, gracias a medir diferencia de presiones, logran medir velocidades. Y al lograr medir velocidades, logran medir caudal. Caudal es velocidad por superficie. Entonces, quiere decir que sabiendo la velocidad, vos vas a poder saber el caudal. Como, digamos, cálculo. Pero ¿cómo es? Así. Entonces, así. Esto es un tubo horizontal. Quiere decir que la presión hidrodinámica acá y acá es la misma. Pero la hidrostática no. Acá hay mayor presión hidrostática. Dani, ¿qué hora tenés? 12 y 8. Bien. Mira. Esto que está acá dibujado, fieramente, se llaman tubos laterales. Es como que vos le haces un agujerito al caño principal y vas a ver que el líquido trepa, por eso una altura, y acá también. La altura del líquido que trepa es debido a la presión que hay acá, lo empuja. Entonces lo levanta hasta una determinada altura. Y eso es la presión hidrostática la causante de levantarlo al líquido. Y acá también va a pasar lo mismo, solamente que acá, fíjate, le puse más altura. Este le llamamos altura 1 y este le llamemos altura 2. Estás viendo claramente que la altura 1 es más grande que la altura 2 porque ya lo sabemos. Eso ya lo habíamos visto cuando era tubo horizontal, habíamos concluido que la presión hidrostática acá era más grande que acá. Porque con la velocidad eran inversamente proporcionales, ¿verdad? Sí. Lo que hablábamos hace rato. Pero fíjate ahora, en vez de tener el tubo así, un señor agarró y lo dio vuelta al tubo. ¿Y qué pasa? Lo puso para abajo. ¿Y qué pasó cuando lo puso para abajo? El líquido se le derramaba, obviamente. Y es más, lo acabo a pedo, dice, ¿cómo se derrama el líquido? Está perdiendo todo. Ya arreglado. Y no sabía cómo arreglarlo porque ya le había hecho los agujeros. Entonces, ¿qué hizo? Esto. Ahí está. Lo cerró. Ya está. No pierde. ¿Sí? O sea, puso un tubo en U, en otras palabras. ¿Sí? Hizo una conexión, es como un bypass, mira. Tal cual es un bypass, mira. Así se hacen los bypass en el corazón. Tenés obstruida la vía esta y te hacen otro caminito posible para que sabe. Pero acá no estaba obstruido. Lo único que hizo es que estaba derramando y le puso esto para que no derrame. ¿Sí? Sí. Pero se sigue cumpliendo esto. Acá está más ancho y acá más angosto. Entonces, acá la presión es más grande que acá. Quiere decir que este tubo de luz no va a estar a la misma altura en los dos lados. Acá va a haber un desfasaje. Acá el líquido va a estar aquí y acá va a estar por acá. O sea, todo esto
Obviamente pone un líquido inmiscible. Inmiscible significa que no se mezcle con el otro. De mercurio, justamente. Mercurio, acá hay agua, acá hay mercurio. Y se produce este desfasaje. Un delta de H de mercurio. Ponerle así. Ponerle que sea mercurio que está ahí. Y eso es el principio de Venturi. Es decir, el tubo Venturi. Que produce ese desfasaje. ¿Cómo hace? Entonces, como es un tubo horizontal, acuérdate que el término de la H mayúscula no va a estar, entonces me queda que presión hidrostática o presión 1 más un medio de la densidad por V1 al cuadrado igual a presión 2 más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. Juntamos las P de un lado, P1 menos P2 es igual a un medio de la densidad por V2 al cuadrado menos P1 al cuadrado. Y esta diferencia de presión está asociada con el tubo en U, que vos ya viste, o sea, de hidrostática. Hace rato cuando empezamos la clase yo te hablaba del tubo en U. Entonces, obviamente, acá, dos puntos a la misma altura tienen la misma presión. Este le llamemos A y este le llamemos B acá. En A está actuando solo la presión hidrostática 1. Y acá está actuando la presión del líquido 2 más la columna de este pedazo de mercurio. Entonces, la presión en A menos la presión en B es igual a densidad por la gravedad por el delta de H. Presión en A y presión en B sería la P1 y la P2. O sea que en vez de A y B podemos poner 1 y 2. P1 menos P2 entonces es densidad del mercurio por la gravedad por el delta de H de mercurio. Es igual a un medio de la densidad del agua. Ojo, no es esta densidad, no es la misma que esta. Esta es la del mercurio que está acá y esta es del agua que está circulando por el caño principal. Por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Como a vos te van a dar de datos, fíjate lo que yo puse acá. El Venturi mide diferencia de presión. Es esto lo que mide Venturi. Esta diferencia de presión es lo que mide Venturi. Esto es Venturi, ¿ves? Sí. Este pedacito es Venturi. Con su formulita. Que aplicado Bernoulli en el tubo principal, te queda una fórmula para que puedas calcular las velocidades. Y yo que te puse acá, vos para medir las presiones, te van a dar de datos las superficies de los caños, del principal. Entonces, al tener la superficie, la formulita velocidad 1 por superficie 1 igual a velocidad 2 por superficie 2, tenés esta fórmula más esta, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Vos tenés dos velocidades acá de incógnita. Estas dos, matemáticamente, dos ecuaciones. Una es esta, y la otra es esta, que ya conoce del principio de continuidad. Con la 2, trabaja la 2 y vas a poder sacar las velocidades. Y sabiendo las velocidades, vas a poder sacar los caudales y así termina tu problema. O sea, eso acuérdate. ¿Qué mide Venturi? Venturi mide diferencia de presión. Y gracias a conocer la diferencia de presión entre dos puntos de una cañería, vos podés determinar las velocidades. ¿Para qué quiero saber las velocidades? Para poder sacar los caudales, porque caudal es velocidad por superficie. Y chao. ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Eso es lo que hay, por ejemplo, los oleoductos, todo que hay, que se llama petróleo, qué sé yo, te vas al norte o allá en el sur también, en donde está Vaca Muerta, todos los terribles caños que vos ves en la ruta algunas veces, ¿sí? Vienen la gente que trabaja ahí, quiere saber qué caudal está circulando por ahí, boom, van en las camionetas en medio del monte, pum, pum, paran, bajan el terrible tubo NU, los conectan, ya está ahí puntos marcados de conexión, los conectan a la tubería esa principal que está llevando el petróleo, abren, miden la diferencia de presión, al saber la diferencia de presión, saben el caudal. Y saben qué cantidad está pasando en ese momento por ahí. ¿Entendés? Sí. Así funciona. Bueno, ahí tenés completito esta parte de hidrodinámica. ¿Sí? Te falta viscosidad. Y de ahí da toda la parte de óptica. Sí. ¿A qué hora rendí el miércoles? A las 8 de la mañana. Bueno, tranquila.
Otra cosa que te falta, que ya te mando el video, pero es bastante lindo, fácil, estoy seguro que vas a andar bien. Empuje. No te lo descuides, empuje, no tonteras y te pueden pedir un carro. ¿Entendés, Dani? Sí. Eso de cuando un cuerpo flota o cuando está totalmente hundido y eso. Claro. Ah, bien. Bien, ¿me entendiste hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, ahí vamos a parar, pero ahora ya corto y te mando el video de empuje, a veces no te mando el... Pensé que te había mandado el empuje y no era el mismo 2 veces. Ahí lo tengo marcado el empuje, te lo voy a mandar, ponételo a mirar ahora antes de comer y me hace las consultas que sean de eso para que lo terminemos a ese tema. Creo Bueno, que tenés viscosidad también, ¿verdad? ¿Tenés el tema viscosidad? sí. Bueno, ahí creo que está el empuje que está con viscosidad. Ahí te lo mando, para que lo mires ahora. Bueno, profe. Bueno, Dani, escúchame. De óptica, ¿cómo andas con óptica? No la vi todavía, pero no, cuando la cursé no había tenido problemas con ese tema. ¿Cómo que no la viste? ¿Sabes espejo, sabes lente? O sea, no la estuve estudiando ahora, pero no tenía problema cuando yo la cursé de la materia con óptica. Ah, bueno, pero Espero no ¿sabes tenerlo espejo y ahora. lente? ¿Te acordás de espejo y lente? Por ejemplo, te puedo decir, un espejo da una imagen eh, invertida. ¿Qué espejo es? ¿Cóncavo o convexo? Te da una imagen invertida, te dice. Los cóncavos. Los convexos nunca dan invertida. ¿Sí? A ver, Ahora bien, te dicen, un espejo te da una imagen derecha, ajá, y de menor tamaño. ¿Qué espejo es? Derecha y de menor tamaño. Es un espejo convexo. ¿Por qué? Los espejos cóncavos dan derecha, pero de mayor tamaño. O sea, a ver. esa macanita, un detalle hace que vos te transformes en cóncavo o un convexo, Bien. por ejemplo. Sí, bueno, ya te voy a mandar también para que vayas bien. Te vas a casa de ver el video para que vayas viendo. Si es que no te acuerdas y puedas repasar rápido. Ok. Bueno, ahora te mando eso. Bueno, profe. Y quedamos para... Mañana vamos a tener clase temprano, al primero hora 9. Yo le traigo la dejo a la bebé en la escuela y vengo a las 9 vamos a tener clase. ¿Está? Bueno, sí. Bueno, Chao, profe. ponete a ver y cualquier duda, pregúntame, nomás mandame un video, un audio, algo y yo te voy a contestar. ¿Ah? Ok. Bueno. Ya está, Dani. Chao, profe. Nos vemos. Chao.